Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar? Mis buenas noches. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Alexandra. ¿Qué tal? Bienvenidas. Vamos a iniciar esta sesión. Ok, gracias. Vamos a iniciar esta sesión revisando un poquito el tema de investigación. La semana pasada les había mencionado que deben definir ya su tema de investigación y avanzar la primera parte, ¿no?, del proyecto. Entonces, en el aula virtual tienen la estructura y quisiera revisar su tema. Hoy sería la última sesión en la cual vamos a revisar los temas de investigación. ¿Por qué? Porque ya la próxima sesión tenemos que avanzar con la estructura. Entonces, quisiera que los que pueden ya tener una idea del título de investigación, lo puedan compartir y les voy asesorando, ¿no?, para que su título ya quede bien definido, ¿no? Es importante definir bien eso. Si no tienen un título definido, no vamos a poder avanzar. Entonces, la semana pasada habíamos visto un poquito eso, ¿no? Recordando, habíamos estado revisando algunos temas tentativos, ¿no? Y eso es lo que quisiera ver ahora, si ya lo tienen definido o ayudarles, ¿no?, para que puedan definirlo ya. Ya, entonces vamos a ver eso. Lo que tienen que hoy avanzar o presentar, tenían que presentar para poderles revisar, era según la estructura que ustedes ya lo tienen en el aula virtual, el título aquí, ¿no?, en la carátula, y después esta primera parte, que es el escenario de la investigación. Les había indicado, en el caso cualitativo, ¿no?, es escenario de la investigación. En el caso cuantitativo, se denomina delimitación de la investigación. Son datos generales del tema que voy a investigar, ¿no? El tema, el lugar, ¿no?, que se va a investigar. Eso les había pedido que avance. Profesora, una consulta. Hace un momento indicó que le digamos más o menos la idea de investigación. ¿Podría compartirle mi Sí, idea de perfecto. investigación? Ok. Listo. Bueno, yo lo que he podido ver dentro de mi entorno, de mi centro laboral, ¿no? No sé si esté bien, pero sería interesante compartirlo con usted para que me pueda ayudar. A ver, Claro, así es. le leo el título que he puesto. Lo que he colocado es impacto en el desempeño laboral en la modalidad de trabajo remoto en los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, porque es el lugar donde yo trabajo, durante los años 2020 y 2021. Ya. Esto, sí está bien, tienes dos variables, pero tienes que ver el orden. ¿Lo tienes Ok. escrito para que lo Sí, puedas sí, compartir? sí, A ver. claro. A ver. Se lo comparto por el chat. Sí. Ya, ok. Si tienen su archivo, también pueden compartir su archivo. Ya, a ver, aquí dice impacto en el desempeño laboral en la modalidad. Ya, lo que aquí falta es ordenar.
pero sí tienes claro las variables, ¿no? Las variables son trabajo remoto y desempeño laboral, son dos variables. Así es, Entonces, sí. lo que se quiere aquí es, primero, impacto del trabajo remoto. Ok. Eso es, sí, eso es lo que quería compartir con usted. En el desempeño laboral. Impacto del trabajo remoto en el desempeño laboral en el del personal de la Defensoría. ¿Es personal administrativo o en general todo el personal? ¿Vas a estudiar solo al personal administrativo o a todo el personal de la institución? Yo considero que personal administrativo porque es más a ellos quien ha afectado todo este tema, ¿no? Ya. Entonces podría ser impacto del trabajo remoto en el desempeño laboral del personal administrativo de la Defensoría del Pueblo. Trata de que no tenga más de 20 o 25 palabras. A ver, Defensoría del Pueblo. Durante los años, durante el periodo 2020-2021. A ver, no sé si así. A ver, impacto del trabajo remoto en el desempeño laboral del personal administrativo de la Defensoría del Pueblo durante el periodo 2020-2021. Sí, está bien. Yo lo leo mejor. Sí, es la Defensoría del Pueblo, ¿de qué lugares? Es de Lima. Ay, ay, O la sea, Defensoría del Pueblo. la Defensoría del Pueblo es una entidad pública que no solamente está en Lima, sino también en muchas Allá, a regiones nivel a nivel general, ¿no? nacional. Así es. Ya. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a ver cuántas palabras tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21. Sí está bien. Exacto. No puede haber más de 20, 21. Ya. Sí, estaría bien. Entonces ahí, pero vas a trabajar con los años 2020 y 2021, ¿verdad? Así ¿Tienes es, 2020. información? ¿Tienes Sí, información de esos 2 años? sí tengo información. Ya, perfecto. Entonces, eso sería tu título. Ujú. Y ojo, que hablando de impacto, ya, el impacto es un trabajo cuasi experimental, ¿no? O sea, vas a trabajar, no sé, mis sugerencias, vas a trabajar a nivel cuasi experimental, quiere decir que tiene que haber cierto grado de experimentación en tu tesis. O le quitamos esa palabrita impacto y podría ser correlacional, que es mucho más fácil de demostrar. El Ok. impacto, el impacto se tiene que demostrar haciendo una pequeña simulación o tratando de tener datos aplicados, ¿no? Por ejemplo, cómo ha venido afectando el trabajo en el desempeño laboral, tener evidencias de eso, ¿no? Cómo ha sido afectado el desempeño en esos años. Evidencias en el sentido que pueden ser informes. Puede ser que el eh, desempeño ha subido, ha bajado, el nivel de ajá. desempeño se ha visto afectado. Pues si tienes mm, esas evidencias, lo dejamos como impacto. Pero si bueno, no, sí. Yo creo que sí, podría tener acceso a eso, porque eh, este impacto ha sido medido en el tiempo. O sea, han habido mejoras, ¿no? A partir del año 2020 al año actual han habido mejoras en ese aspecto. Al inicio fue bastante complicado, pero conjuntamente con, bueno,
esto de trabajo remoto va de la mano con el área de tecnología y el área de recursos humanos principalmente. Y bueno, sí han habido evidencias, ¿no? En ese aspecto de cómo se puede mejorar este impacto, ¿no? No, Claro. sí. Ujú. Entonces, la clave aquí es, Jacqueline, para más adelante, bueno, poco a poco vamos a ir avanzando para cuando tú ya Ujú. realices tu demostración porque eso va a tener hipótesis, Ok. demostración de hipótesis, tengas evidencias de cómo ha cambiado el desempeño laboral, cómo ha venido manifestándose el desempeño laboral del personal administrativo en esos años, ¿no? Tener una Ujú. estadística más o Ah, eso menos sí hay, hecha sí hay, sí hay en ese aspecto reportes, sí hay reportes, hay excelente. cuestionarios, bueno, que no son, se podría decir, son cuestionarios anónimos, ¿no? Sobre esto. Ah, ya, excelente, porque cada Ujú. institución tiene su forma de evaluar el desempeño y Ajá, tiene sus claro. reportes, ¿no? De desempeño. Sí, Si sí, sí. quieres eso, excelente, no hay problema. Entonces, perfecto, así se quedaría. Ujú. Y este trabajo es cuantitativo, ¿no? Entonces vas a Ah, trabajar con el esquema cuantitativo, cuantitativo. que Ok, sí, ya, ok, profesora. listo. Ok, entonces, a seguir avanzando ya con el tema, vamos a seguir avanzando. Esta es Una la consulta. estructura. Una Sí, consulta, en el tema de cuantitativo es porque se van a medir en las base variables. a variables, en base a cantidades, me imagino. Claro, las variables se van a medir con un instrumento y una Ah, ok. escala. Ah, ya, Y ya. estas variables van a tener resultados numéricos que van a servir para demostrar el impacto de X en Y. Ah, Por ok. eso te decía que tienes que tener datos y Ujú. también obviamente aquí se va a trabajar con algún instrumento que te va a ayudar también a sacar más información, ¿no? Ah, ok. Ok, profesora. Ya, listo. Ya. Entonces, Jacqueline, esta parte tienes que estar avanzando, la delimitación, en tu caso. Hay tres elementos en la delimitación de la investigación espacial, donde se va a indicar dónde se va a realizar el estudio. En tu caso es en una institución pública, que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que está ubicado en tal lugar o tiene sus sedes en todo el país, etcétera. Tú lo vas explicando aquí en cuanto a tu delimitación espacial. Temporal, en qué periodo se va a realizar el estudio, ¿no? Durante los años 2020-2021. Va a analizar datos de los años 2020-2021. Y conceptual, tienes que mencionar el tema que va a tratar, ¿no? Tu estudio va a tratar acerca del impacto que tiene el trabajo remoto en el desempeño laboral, teniendo en cuenta que el trabajo remoto consiste en, puedes dar una pequeña explicación de 2 líneas, no hay problema, y con eso finaliza. Esto es algo breve, no es para profundizar mucho, es para poder tener en cuenta el escenario donde se va a realizar la investigación, en qué tiempo y sobre qué tema. Esto hay que avanzar, ¿ya? Y ya conmigo vamos a ver después el planteamiento del problema. Profesora, este tema del planteamiento del problema lo vamos a ver esta clase, la siguiente. Ya, para empezar con el planteamiento del problema, vamos a ver hoy primero la búsqueda de información. Ok. Primero tienen que sacar mucha información, tanto de información secundaria principalmente, para poder empezar con ese tema. Si logramos hoy avanzar esto, después de lo que les voy a explicar, excelente, les doy algunos lineamientos para que vayan avanzando ya Sí, esta claro, parte. porque esta parte del planteamiento del problema es una parte más de análisis e investigación, ¿no? Exacto, Datos secundarios, bueno, me refiero que estadísticas, informes sí, quizás, ¿no? Estudios previos, ¿no? así De, es. ujú. Estudios previos y también puede ser datos primarios, ¿no? Si es que ustedes, por ejemplo,
como menciona Jacqueline, no tienes datos de reportes de desempeño, ¿no? Puede ser Así es. algún dato general Ajá. sobre cómo ha ido cambiando el desempeño, por ejemplo, comparado con periodos anteriores. Entonces ahí está tu problema, ¿no? Y puedes decir, mira, este estudio se está investigando, ¿por qué? Porque se ha visto que el desempeño laboral mediante los reportes de la empresa se ha visto afectado en estos últimos años, ¿no? Ya sea positivo o negativamente, Ajá. por el trabajo remoto que se está Así realizando. es. Entonces, Sí. eso sería un buen sustento en tu planteamiento del problema. Por ejemplo, el por qué quieres investigar el tema. Eso es lo que se quiere explicar ahí, ¿no? Dando Claro. datos o evidencias históricas de tu tema y que es importante y por eso es necesario investigar eso, ¿no? Ok. Eso Ok. puedes estar avanzando, de ver más o menos ir ganando tus ideas. Ok, ok, voy a incidir en eso, porque la primera parte, como indica usted, es breve, y bueno, prácticamente parten del título de la investigación, ¿no? Así Y el es. planteamiento del problema ya es algo mucho más, de mucho Es más como, análisis. claro, es un Ujú. diagnóstico, ¿no? Muy bien, entonces ahí estamos, Jacqueline. Vamos Ok, a profesora. continuar. Listo. A ver, Gracias. continuamos con, ya, ok. Alexandra. Alexandra, ¿tienes tu tema? Alexandra, ¿estás por ahí? Ya, lo estás trabajando, pero ¿tienes alguna idea, Alexandra, de lo que te gustaría investigar, de algún área específica? Ah, ya, la clase anterior no has estado. Bueno, la clase anterior hemos visto justamente eso, ¿no? Hemos estado viendo o definiendo el título. Para hoy les había mencionado que ya deben de tener ese título definido para poder avanzar. Entonces, a ver, ahora sería entonces el trabajo tuyo de empezar a plantearte algunos temas tentativos que te gustaría analizar de acuerdo a tu especialidad, ¿no? O qué área dominas más o dónde trabajas, tal vez has visto algún problema. Entonces, todo parte de un problema, ¿no? Que uno observa. Entonces, puedes ir planteándolo como intentos y me vas compartiendo y yo te voy dando sugerencias, ¿no? Para que se defina ya tu tema. A ver, trabájalo un poquito, eh, puedes darme 2 o 3 ideas tentativas y aquí lo revisamos. ¿Te parece? Ya, listo. Entonces me avisas para revisarlo. Listo. Entonces, bien. Mientras tanto, vamos a seguir revisando. A ver, aquí, Jobar, creo que sí ya tenías definido tu tema, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Lo puedes leer, Jobar, o compartir? A ver, vamos a ver si queda ya así o le hacemos algún ajuste. Em, el tema era, ¿Lo a tienes ver, escrito o todavía no? sí, un ratito, voy a ingresar. Ya, ya. Entonces, mientras tanto, a ver, vas ingresando, me avisas ya, Jobar. Ya, el título era Sistema Virtual de Cobro de Tributos en la Municipalidad de Miraflores, Arequipa. Ah, ya, ya. Ya, sistema virtual. Creo que lo anotamos en el Drive, ¿no? A ver, lo voy a descargar un ratito. Sí, Miss, se anotó en el Drive. Ya, a ver, vamos. Ya.
ahí está. Ujú. Características de un sistema virtual de cobro de tributos. Ya. En la municipalidad del distrito de Miraflores, Arequipa. Ya, aquí tenemos que ajustar un poquito, Yobar. A ver, características de un sistema virtual de cobro de tributos, ¿no? Aquí está definido con una sola variable. Entonces hay una sola variable. Un sistema virtual de cobro de tributos. Ahora, este sistema virtual de cobro de tributos, ¿en qué va a favorecer a la institución, a la población? ¿Cuál sería el resultado de habilitar un sistema virtual de cobro de tributos? Bueno, a raíz de la COVID-19, para evitar más contagios y aparte eh, también ganar tiempo, ¿no? O sea, las personas ya no van a la municipalidad a pagar sus tributos, sino lo harían vía virtual, ¿no? Es lo Mejora la que... calidad del servicio, ¿no? Exacto. Podría mejorar la calidad del servicio. A ver, vamos a ver, porque aquí le tendríamos que agregar una variable, porque si no va a ser exploratorio, o sea, solamente vamos a trabajar en forma exploratoria y para que una investigación tenga validez, tenemos que empezar a ver de repente algo descriptivo, correlacional o explicativo. Entonces, para eso, aquí vamos a relacionarlo a otra variable. Esta es, digamos, la causa, ¿no? La causa, nos falta el efecto. Entonces tenemos X, que es el sistema virtual de cobro de tributos, y nos faltaría Y, que sería el resultado. Si se habilita un buen sistema de cobro de tributos, se mejoraría, por ejemplo, la eficiencia, se mejoraría la calidad de servicio. Entonces, hay varios beneficios que nos da esto, ¿no? Entonces, sería el sistema virtual de cobro de tributos para mejorar la eficiencia en el servicio, eficiencia o la calidad del servicio. Tenemos que analizar una variable más aquí. Tema virtual de cobro de tributo. Para mejorar la calidad del servicio. Ya, entonces sería un sistema virtual y calidad de servicio. Sistema virtual. Calidad.
Características, a no ser que esto sea una propuesta, pero propuesta de un sistema virtual. Me dijo usted en la anterior clase que propuesta abarcaría que tendría que ver por... Ah, sí, necesitaría validar, ¿no? Ajá, sí, Ah, por eso ese es no... el detalle. Ese es el detalle de las propuestas. Y entonces, claro, se ha quedado con una sola variable, pero, o sea, está bien definido, pero sería exploratorio nada más en la tesis y exploratorio es muy básico. Tenemos que lograr que esto tenga un aporte, ¿no? Más significativo. A ver, para mejorar la eficiencia en el servicio podría ser en menos tiempo, se atienden más, ¿no? Ya, entonces podría ser para mejorar la eficiencia en el servicio brindado por la Municipalidad Distrital de Miraflores. Ya, y la eficiencia, ya, entonces aquí sería características. Sistema virtual de cobro de tributos y, y, y eficiencia en el servicio brindado por la municipalidad distrital. Porque siempre, ¿para qué mejoramos este sistema, no? Para algo, ¿no? Distrital, para lograr algo, ¿no? Siempre va a haber algún resultado. En el servicio brindado por la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa. Así. A ver, un sistema virtual de cobro de tributos y eficiencia en el servicio brindado por la Municipalidad Distrital de Miraflores, Arequipa. Y esto sí tendríamos que medirlo. ¿Ya? Esto sí tendríamos que medirlo, o sea, sería cuantitativo. Porque estaba bien el anterior Yobar, pero el detalle es que va a ser bastante básico tu investigación. Si solo vemos las características, eso nos basta con no una tesis, ¿no? Sino con solamente aplicar una encuesta y decir qué características tendría este sistema, ¿no? Pero en una investigación tenemos que lograr algún aporte, ¿no? Entonces, para ello, queremos relacionar esta variable con otro que sea un resultado, ¿no? Para ver que el sistema virtual de cobro de tributos permitirá mejorar la eficiencia en un servicio, ¿no? Dentro de una institución pública. Entonces, ahí sí se ve, ¿no? Se ve un aporte más significativo, ¿ya? Entonces, con esto ya sería cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la eficiencia en el servicio. Entonces, ya trabajarías con el esquema cuantitativo. Ok, mis gracias. Ya, listo. Entonces, esto lo voy a grabar de todas maneras. Y ya está. A ver, Alejandra, ¿está? No está Alejandra, creo. Ah, sí, Alexandra está. No, no está Alejandra. Ya. Bien, entonces, aquí a Alejandra le faltaba definir la empresa, ¿no? Ya, listo. Listo, creo que ya, ya tienen claro el título, ¿no?
Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Ahora, el siguiente paso es buscar información del tema que ustedes están tratando de investigar. Tienen que buscar antecedentes. Es decir, tenemos que buscar tesis y tenemos que buscar artículos científicos. Asimismo, tienen que buscar libros. Yo sé que en la web uno pone el sistema virtual de cobro de tributos y va a encontrar un montón de información, pero lo que tenemos es información que se sustente en autores. Entonces, por lo menos deben de tener 2 libros básicos, ¿no? Lo demás ya, todo tipo de artículos, pero 2 libros básicos en su primera variable, esta variable. Esta primera variable tiene que estar bien sustentada con 2 autores, ¿no? Que nos hable de qué trata un sistema virtual, por ejemplo, de cobro de tributos, o de qué trata de repente el trabajo remoto o el desempeño laboral, etcétera. Tratar de tener información para poder, para conocer los elementos de esta variable, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro que un sistema virtual de cobro de tributos tiene los siguientes elementos. Entonces, tienes 5 elementos, ¿no? A, B, C y D. Estos elementos de X puede ser que sea el procedimiento, tal vez sean los tipos, ¿no? De sistema que existen o los pasos a seguir, pero eso lo van a encontrar en algún libro con algún autor o tal vez en un informe, pero confiable, ¿no? Con autores que les mencione eso. ¿Por qué necesitamos saber A, B, C, D y todos los elementos que pueda tener nuestra variable? Porque en base a eso vamos a plantear nuestros problemas. Entonces ustedes tienen que, como se puede decir, dividir su variable X en subtemas, en subelementos. Y eso no lo van a sacar de lo que a mí se me ocurre. No, bueno, puede haber pues tal, no. Eso tiene que estar sustentado con un autor, porque el jurado les dice, a ver, usted es sustentante. Usted me dice que este sistema virtual lo ha dividido en 5 problemas. ¿Y de dónde ha sacado esos elementos? ¿En qué base usted o en qué se sustenta? No fue porque, bueno, yo por mi experiencia, creo que me pareció que debería dividirse en estos elementos. No se puede decir así, sino tenemos que tener autores, ¿no? Porque me basé en el autor A y en el autor B para poder sacar estos elementos. Entonces, ustedes tienen que tener por lo menos 2 autores que sustenten su primera variable. Por eso les pido 2 libros básicos. Después tienen que tener 4 tesis y 4 artículos científicos. Ya. ¿Dónde lo vamos a buscar? En las bases de datos científicas. ¿Qué bases de datos científicas tenemos? En la web hay muchas. Por ejemplo, tenemos, aquí les voy a mostrar, tenemos Redalyc, que es de acceso libre, ¿no? Redalyc, donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de artículos científicos. Tenemos Cielo, tenemos OAG. Ustedes ponen en la web Redalyc, ingresan a una base de datos científica, o sea que ahí se encuentran muchas revistas científicas y dentro de esas revistas hay artículos científicos que ustedes tienen que buscar que se asemejen a su tema, que coincidan con sus variables, si es posible también con su población. También tenemos ProQuiz, Scopus, ¿no? EBSCO, ¿no? Que son muy conocidos.
Entonces, estas bases de datos les va a permitir a ustedes buscar o encontrar artículos científicos. Científicos, porque hay muchos artículos en Internet, pero tienen que ser científicos. ¿Qué quiere decir científicos? Que tengan sus resultados, sus conclusiones, sus referencias bibliográficas. No un artículo cualquiera, sino tienen que ser artículos científicos. De estos artículos científicos, 4 tienen que buscar para su trabajo. Y también tienen que buscar tesis. Esas tesis lo pueden encontrar en Alicia con CITEC o también aquí hay otro interesante, ¿no? Bueno, estos son bases de datos de la universidad, pero a nivel nacional también tenemos tesis en Renati. Renati, una base de datos de tesis de distintas universidades. Entonces ustedes ingresan a Renati o ingresan a Alicia con CITEC o ingresan a Sendoc y buscan tesis que tengan similitud con su tema. ¿Cuántas tesis voy a buscar? 4 también. ¿Ya? Entonces, eso sería la tarea que ustedes tienen que estar avanzando. En base a esa información, y aparte de ello, les dije sus 2 libros de su primera variable. En base a eso, con esa información empezamos a redactar el planteamiento del problema, los problemas y los objetivos. Rapidísimo sale eso si ustedes tienen la información. Pero si no tienen la información, va a ser un poquito difícil. Entonces, empezamos con esa búsqueda, ¿ya? Profesora, una consulta. Dime, Jacqueline. Con respecto a las fuentes, que son libros, tesis, ¿no? Lo que usted está solicitando, hay un espacio de tiempo, hay un periodo de tiempo. O sea, me refiero a partir del 2016 en adelante, por ejemplo. Claro, no Son, buena pregunta. o de qué años son. O sea, hay un marco de Excelente. referencia de años. Sí, muy buena pregunta, me hiciste recordar. Son de los 5 últimos años. 5 últimos años. De preferencia, si todos sus antecedentes son del 2020 y 2021, excelente. Pero como máximo de los 5 últimos años. Estamos hablando desde el 2018, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22. Ajá, exacto, 2018 hasta el 2017 se les puede aceptar, pero antes ya no. La información, cuanto más actual, es mejor. ¿Ya? Entonces, en ese periodo vamos buscando. Ahora, los libros no, solo eso es para artículos científicos y para tesis. En cuanto a los libros sí no tienen un tiempo exacto porque hay libros básicos que también nos ayudan, pero ojo, claro, que no sean tampoco muy desactualizados, ¿no? Que sean información actual, pero aquí sí no hay un periodo de tiempo exacto. La cuestión es que tenga información que a ustedes les va a servir. Eso es solo para los artículos y las tesis, 5 últimos años. Ya. Muy bien, entonces, en base a eso van avanzando, van avanzando. Ahora, ¿cómo les puedo mencionar aquí? Eh, Vamos a ver un ejemplo de búsqueda de artículos científicos, ¿no? Un ejemplo de búsqueda de artículos científicos. Ya.
Ahorita te reviso, Alexandra, un ratito, por favor. Ya, aquí. Esta es la página de Redalytics. Si pueden visualizar. Ya, listo. Entonces, aquí en Redalytics, nosotros buscamos con la palabra clave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si mi tesis habla de trabajo remoto, busco trabajo remoto. Si habla de pues, el control patrimonial, búsqueda, ¿no? Entonces busco con las palabras clave y aquí me sale artículos relacionados a ese tema. Y esta es una base de datos científica, ¿no? Quiere decir que alberga muchas revistas científicas y artículos científicos de diferentes especialidades en diferentes idiomas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Respecto a control patrimonial, me salen varios artículos científicos. Esto, ¿no? Y vemos el año aquí, ¿no? Este es del 2021, sí estaría bien, ¿no? 2021. Y puedo descargarlo, o leerlo y descargarlo. Entonces aquí me sale, ¿no? Todo artículo científico tiene esta forma. Bueno, aquí esta es una presentación. Siempre va a figurar el nombre de la revista. Aquí está el nombre de la revista. Se llama Revista de Derecho. El título del artículo, el autor, ¿no? Y para empezar, bueno, aquí está su código DOI. Algunos lo tienen, otros no. Para empezar, esto empieza con un resumen. Siempre, todo artículo científico empieza con un resumen. Abstract, traducido al inglés. Después tiene la introducción, ¿no? Toda una introducción. Después hay un marco teórico, un pequeño marco teórico que va a empezar a desarrollar los fundamentos teóricos de las variables, ¿no? Con sus respectivas citas. Habla del marco teórico. ¿No? Y finalmente aquí da ya consideraciones finales. En otros casos, si es que hubiera resultados cuantitativos, va a ver aquí, va a decir resultados, ¿no? Resultados. En cambio, este es bastante descriptivo. Por eso dice consideraciones finales. Entonces, esto es como los resultados del trabajo, ¿no? Y al final, siempre vamos a ver esos resultados, ¿no? Además, aquí le estaría faltando su bibliografía, ¿no? La bibliografía. En otros también están las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía, ¿no? Entonces, eso sería parte de un artículo científico, ¿no? Artículo que no tenga un resumen, una introducción, sus resultados, no es artículo científico, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro, pero ese es del 2007, muy antiguo. Pero bueno, como ejemplo, aquí lo tenemos también de otra forma, ¿no? Aquí está el nombre de la revista, IUSTA se llama. Aquí está el código ISSN. Aquí está el título del artículo. Y también nos va a salir siempre el volumen de la revista, el número de revista, el año, la fecha, las páginas en las que se encuentra el artículo dentro de la revista y de dónde ha sido elaborado este artículo, en Colombia, Bogotá, ¿no? Entonces, ahí está. Luego viene el contenido del artículo.
empieza también, ¿ves? Como ustedes pueden observar, siempre con un resumen, ¿no? Su resumen. Ahí está, este es el abstract, o sea, traducido al inglés. La introducción, ¿no? La introducción, aquí está. Luego ya vienen las bases teóricas, base teórica. Aquí tiene su conclusión, ¿no? Conclusión. Igual le falta sus referencias, ¿no? Tiene que tener sus referencias también. Entonces, ahí está. Esto es otro ejemplo de artículo, pero tiene siempre sus conclusiones también, ¿no? O aspectos finales. Aquí hay otro. Este también tiene otra presentación. A ver, este debe tener sus referencias. Que tenga referencias es importante, ¿no? Porque ahí está, ¿ves? Sus referencias tienen, ¿ves? Entonces ahí vemos con sus referencias bibliográficas también. Entonces, eso es un artículo científico, ¿no? Vamos a poder observar esas partes principalmente. Y si vamos a buscar en otras bases de datos científicas, esto es Redalyc, es uno de ellos. Otra podría ser Cielo, ¿no? Cielo, o podría ser DOAJ, ¿no? Que son las de acceso libre, ¿no? Algunas, por ejemplo, Scopus te pide registro. Ahora, también podemos ingresar a bases de datos científicas, por ejemplo, EBSCO y ProQuiz. Lo podemos hacer, pero mediante la biblioteca virtual de la universidad. No sé si ustedes ya han trabajado, han ingresado a la biblioteca virtual de nuestra universidad. Hay muy buenos libros digitales y también hay acceso a bases de datos científicas. Pueden ingresar, es el Hub, ¿no? De la universidad, la biblioteca virtual de la Universidad Continental. Siempre van a buscar con la opción bases de datos. Entonces son bases de datos, estos Redalyc, Cielo, DOAJ, EBSCO, ProQuiz son bases de datos científicas. Así lo van a encontrar y también van a encontrar libros digitales, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos buscar. Ahora, respecto a las tesis sí lo van a encontrar en Renati o en Alicia Consider. Creo que eso es más sencillo. Ustedes ya lo pueden encontrar fácilmente. La diferencia entre una tesis y un artículo, la tesis es súper amplia, ¿no? Ustedes van a ver tesis de 100, 200 hojas. En cambio, un artículo científico es más breve. Es solamente la esencia de la tesis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren publicar su investigación algún día, ¿no? No lo van a publicar como su tesis, con todas las partes que se han elaborado. Esta tesis van a sacar como un extracto, es decir, van a sacar los aspectos fundamentales y eso es lo que se publica en las revistas científicas, ¿no? Entonces, ya ustedes los reconocen también como investigadores en las bases de datos. Entonces, ahí tenemos en Renati. A ver, Renati sí registra varias tesis, ¿no? Por ejemplo, igual aquí la búsqueda por el término que nos interesa y nos salen varias opciones, tesis de pregrado, maestría, etc.
logística, ¿no? Y tengo la opción de descargar. Algunos tienen su canalito abierto, quiere decir que sí lo puedo descargar. Algunos tienen, te puedo decir, está bloqueado el acceso. Pero para otros aquí lo puedo descargar, ¿no? Ajuste de la curva logística. Y voy a poder descargar la tesis que requiero. Y en Alicia Considec también hay bastante información. Eso es lo que se tendría que buscar, ya. Y los libros digitales. En Digitalia, por ejemplo, eso, pero para que ingresen a Digitalia, es una red de libros digitales, una base de datos de libros digitales. Lo pueden hacer a través de la biblioteca de la Universidad Continental, la biblioteca virtual. Tiene buenos libros, ¿no? Buenos libros actualizados de todas las especialidades, ¿no? Y si ustedes tuvieran acceso a alguna biblioteca virtual de alguna otra universidad, cuando de repente algún familiar o alguien tiene su clave y les pueda facilitar, excelente, lo pueden buscar también en otras bibliotecas, ¿no? Aquí, ven, por ejemplo, no descargas, está demorando. Entonces busca esta información, de preferencia que las tesis o artículos que ustedes encuentren coincidan con sus variables. Si es posible con su población, cuanto más similitud tenga a su título, mucho mejor. Ya, aquí nos dice ajuste la curva, es una tesis, ¿no? Lo puedo descargar, aquí nos da un enlace, ¿ve? Título tesis, dice, por acá lo descargo. O aquí en este link también se descarga, ¿no? Ahí está, pero siempre verificar el año. ¿De qué año es esta tesis? 2015, muy antiguo. Tiene que ser del 2017 como máximo, ¿no? En adelante. Ya, entonces ahí eso sería el trabajito que ustedes tienen que estar haciendo. Ya, entonces, ¿hasta alguna pregunta respecto a esto? A ver, ustedes son expertos en la web, sé que lo van a encontrar rápido, ¿ya? Entonces, ahora, ¿dónde vamos a empezar a trabajar con esa información? Desde el planteamiento del problema, los problemas, objetivos, y después para el marco teórico también nos va a servir bastante. Prácticamente, con esa información, ustedes van a realizar rápido el capítulo 1 del proyecto. Con esa información ya el capítulo 1 lo van a hacer rapidísimo. Porque el capítulo 1 justamente necesitamos toda esa información para esta parte, incluso hasta artículos y tesis van a ayudarnos para los antecedentes que ya están en el capítulo 2, ¿no? Pero esos artículos también se pueden mencionar aquí en el planteamiento del problema, algunos, ¿no? Algunos. Y los libros nos va a servir para el problema general y los problemas específicos, para el objetivo general y los objetivos específicos. Todo esto sale rápido, pero si no tienen información, obviamente no se va a poder trabajar. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora, ¿les parece? Van buscando, incluso les va a dar mejor perspectiva de cómo van a enfocar su tema. Mientras voy revisando a su compañera, ¿ya? Van buscando. A ver, vamos a ver. Y descárguenlo.
ustedes en tesis tienen que tener sus carpetas, ¿no? Bien distribuidas, estar ya registrando, ¿no? Tesis que van encontrando, lo descargan, porque eso les va a servir hasta el final de la tesis, ¿no? Y tienen que leer al final, incluso en la discusión de resultados, se tienen que comparar cuáles han sido sus resultados con los resultados de esas tesis que ustedes han encontrado. Entonces, todo lo que encuentren y que les va a servir lo descargan y lo guardan. Ya es tesis y artículos, lo guardan en una carpetita para sus antecedentes. Libros en otra carpeta, ¿para qué? Para sus problemas, para su marco teórico. En investigación tenemos que leer muchísimo, muchísimo. Tenemos que manejar mucha información. Ya, entonces, bueno, ese es el trabajo. Y lo van descargando y les reviso, a ver, para sugerirles ya si está bien o no lo que han encontrado. A ver, seguimos con Alejandra, ¿no? Alejandra me dice el tema que podrías estudiar. Ya. Impacto del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores, ¿no? De limpieza pública de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Ya, el estrés laboral en el desempeño del personal de limpieza pública. ¿Cuántas personas trabajan en ese servicio de limpieza pública, Alejandra? ¿Tienes esa información? ¿Por qué 50? Ya está bien entonces. Ahora, sí, 50 está bien, un buen número, porque en estudios cuantitativos la población siempre tiene que ser significativa. Ahora, puedes mencionarlo como no también el área, ¿no?, al que te vas a enfocar, porque en el título no es necesario especificar todo, siempre va en forma puntual, general, y después en la tesis se especifica ya, ¿no? Mi población va a estar conformada por trabajadores de limpieza pública, que son en total 50, ¿no?, de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Entonces podríamos, por ejemplo, solamente mencionar, o tal vez puedes tomar incluso una muestra de cada nivel, porque el estrés laboral no solamente afecta a personal, porque aquí si yo fuera tu jurado, por ejemplo, te diría, ¿no?, ¿por qué solamente te enfocas al personal de limpieza pública? El estrés laboral no afecta a todas las áreas de una empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué solamente has elegido el área de limpieza pública? Eso podría ser una pequeña observación en tu trabajo. Entonces, yo sugiero de que puedas trabajar con diferentes áreas, tomar una muestra estratificada de diferentes áreas. Por ejemplo, puedes tomar una pequeña muestra del personal administrativo, una pequeña muestra del personal operativo, ¿no? Diferentes áreas. Entonces lo divides en dos, lo subdivides en personal administrativo, de contabilidad, de personal, no sé, algunos, una muestra nada más, y del personal operativo, algunos de limpieza pública, otros de operaciones, etcétera. Y de todas las áreas tomar una muestra y sacar una población, ¿no?, significativa. Ya, entonces, y trabajar con todos, ¿no? Porque el estrés laboral afecta a todo el mundo, ¿no? No es solamente a ellos. Entonces, algo así, porque eso te van a cuestionar si no. Así estaría bien. ¿Tienes acceso a al personal en general de la institución? ¿O se podría realizar eso, Alejandra? Sí, ¿no? Ay, entonces, excelente. Ya, mucho mejor. Entonces sería solamente en general.
impacto del estrés laboral. Ahora, esto yo sugiero que aquí sí lo trabaje solamente como estrés laboral y desempeño, ¿no? En el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, nada más. No hables de impacto, porque aquí está fácil para desarrollar un nivel correlacional. Si hablas de impacto, ya cambiaría un poquito la connotación, porque esto sí requiere que tú recojas información directa, ¿no? Cómo está el estrés laboral en los trabajadores, cómo está el desempeño. Y el impacto va a ser un poquito complicado de que tú puedas demostrar. Yo te sugeriría que sea correlacional. Entonces, sacaríamos esa palabra impacto, solamente sería estrés laboral y desempeño en el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Listo, nada más. Ya, entonces así sería. Ya, entonces formúlalo así. Estrés laboral y desempeño en el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Y desempeño. Porque laboral ya estaría redundando, ¿no? A ver cómo estrés y desempeño laboral. Estrés laboral y desempeño. ¿Cómo lo es un juego de palabras nada más aquí que tenemos que ver? ¿Estrés y desempeño laboral o está bien estrés laboral y desempeño? A ver, estrés y desempeño laboral. Estrés laboral y desempeño en el personal. Estrés laboral y desempeño en el personal. El estrés laboral y el desempeño en el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Estrés laboral y desempeño en el personal. Y desempeño del personal. Ya cámbiale ese en el por del nada más. O sea, aquí estrés laboral y desempeño del personal. Y desempeño del personal. Así sería ahí. Estrés laboral y desempeño del personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, algo así. Estrés laboral y desempeño del personal. Bien. Creo que así está mejor. Ya, entonces así se quedaría tu título, Alejandra. Ok, listo. Entonces, en base a eso, hay que avanzar. Buscar las tesis, buscar los artículos que hablen de estrés laboral, ¿no? Y desempeño. Buscar libros que hablen de estrés laboral, ¿no? Principalmente estrés laboral, esto es lo que tienes que buscar. Desempeño, no, más estrés, ¿no? Los dos libros que hablen de estrés laboral, ¿no? Entonces ahí te va a ayudar a definir mejor tus variables. Ya, entonces creo que ya está claro esa parte. Tener en cuenta que el primer producto académico se entrega todavía el 17 de abril, aunque también se pasa rápido el tiempo, hay que estar avanzando, pero está programado para el 17 de abril. Mies, el Entonces, 17 es también examen, creo, o es el solamente es el examen. trabajo. Aquí en esta asignatura no hay examen. Aquí Ah, todo es en base a productos académicos, o sea, avances, ¿no? o sea, este domingo no vamos a presentar. No, no sé si lo han podido ver en el aula virtual, está programado para el 17. ¿Está así? ¿Lo han podido verificar? Está para el 17 de abril. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un ciclo de 16 semanas. Entonces, como es un ciclo de 16, si fuese 8 semanas, sí sería algo más rápido.
pero si es de 16, los productos, los avances, exacto, se presentan cada 4 semanas. Entonces, el 17 de abril es la 4ª semana, se presenta el primer avance. Ese primer avance es todo el capítulo 1, les había mencionado, ¿no? Es todo el capítulo 1 hasta la justificación. Hasta ahí es el primer avance, el primer producto académico. Después, a la 8ª semana, se va a presentar el segundo producto académico, que ya se les va a pedir hasta las hipótesis. Después, a la 12ª semana, ¿no? La 12ª semana, o sea, 4 semanas después, se les va a pedir hasta la metodología. Y para el examen final ya es todo. Entonces, es cada 4 semanas. Entonces, tienen un poquito más de tiempo, pero no te confianza, ¿ya? A ver, hay que buscar esa información y les voy adelantando, como le decía a su compañera, Jacqueline, cuando ya tengamos esa información y si es posible, también tratar de tener información primaria, ¿no? Todo lo que estamos buscando ahorita es fuente secundaria, ¿no? Fuente secundaria. Libros, revistas o artículos, tesis, todo es fuente secundaria. Podríamos tener un poco de información primaria, si tuviésemos, sería excelente. ¿Para qué? Para poder trabajar el planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque en el planteamiento del problema tenemos que demostrar este trabajo, por qué se originó, cuál ha sido el problema que hemos observado para que yo pueda motivar mi estudio, ¿no? Para conocer tal vez con algunos datos estadísticos y decir, mira, esto pasado en esta empresa está viéndose afectado este aspecto, es por ello que se desea investigar este tema. Eso es el planteamiento del problema. Y cuando uno sustenta una tesis, por ahí empezamos. Empezamos por decir qué es lo que ha motivado este estudio, qué problema hemos observado para que podamos animarnos a realizar este estudio, ¿no? Y demostrarlo con datos, porque no basta decir, sí, yo observé que hay un problema en esta institución en cuanto a la atención, pero a ver los datos, ¿qué queremos ver? ¿Dónde se puede evidenciar ese problema? Si tú lo dices, pues porque tú lo has visto, pero ¿tienes alguna evidencia de eso? Eso nos pregunta. ¿Cuál será la evidencia? Es que ha habido quejas, ¿no?, de los clientes. Entonces, estos clientes ahora en los últimos meses se han incrementado las quejas. Como pueden observar en esta figura, ¿no?, en el mes de enero, febrero, las quejas se han incrementado, ¿no?, a comparación de meses anteriores, como era diciembre del 2021. Entonces, esto quiere decir que aquí la calidad de servicio es deficiente. Hay muchas quejas. Esto nos da a conocer que aquí hay un problema. Es por eso que quiero analizar, ¿no?, la calidad de servicio en esta institución. Así es, ese es el objetivo del planteamiento del problema, de demostrar nuestra problemática de estudio, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y por eso tenemos que buscar, si tenemos datos primarios de la institución que nos ayuden a demostrar ese problema, eso lo plasmamos allí. Si no tenemos datos de la institución, podríamos tal vez conversar con el encargado de un área. Por ejemplo, aquí nos habla, Alejandra nos habla del estrés laboral en la municipalidad. Tiene que haber alguna forma de que ella haya observado que en esa municipalidad el personal está muy estresado y su desempeño está decayendo.
Entonces, de repente se ha entrevistado con el jefe de personal y le ha manifestado que el desempeño del personal de verdad que ha sido afectado estos últimos periodos de pandemia tal vez. Entonces puede mencionar ella, ¿no? Que en una entrevista que tuvo con el jefe de personal, ¿no? Le dio a conocer, ¿no? Que el desempeño del personal ha sido afectado, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Y se ve mucho, se evidencia mucho eh, la saturación tal vez del personal en estos tiempos de pandemia, no sé, por múltiples factores. Tal vez puede ser que ha sacado datos de una entrevista, ha sacado datos de algún reporte de desempeño que, que está evidenciando que el desempeño se está viendo afectado. Por mucho, puede haber una de las causas, puede ser el estrés, ¿no? Entonces, todos esos elementos me ayudan a mí a demostrar mi problemática, ¿no? Ahora, Jobar dice el sistema virtual de cobro de tributos. ¿Por qué le interesaría analizar el sistema virtual de cobro de tributos? Entonces, Jobar seguramente ha visto que en este contexto en el que nos encontramos, ¿no? Hay necesidad de un sistema virtual, ¿no? Entonces, pero tenemos que demostrarlo tal vez tal vez hay se ha evidenciado retrasos en el cobro de tributos, ¿no? Ha habido muchos retrasos, hay mucha cartera morosa y esto, pues está afectando, ¿no? La administración, lo cual podría ayudar a un sistema virtual, ¿no? Que agilizaría este proceso. Entonces, tiene que ver alguna evidencia ya que le ayude a demostrar su problemática, ¿no? De repente, se puede observar que en tiempos de pandemia hay más retrasos, no sé, por esta situación, no sé, algo que le ayude a evidenciar, ¿no? Entonces, igual en cada tema siempre hay una evidencia. Entonces, eso nos va a ayudar a demostrar. Ahora, ¿cómo se va planteando el problema, el planteamiento del problema? Lo planteamos siempre partimos de la técnica del embudo. ¿Ustedes han escuchado de la técnica del embudo? Así, ¿cómo es la técnica del embudo? ¿Cómo es un embudo? ¿No? Empieza siempre mm, por algo, un contexto amplio, ¿no? Un contexto amplio. Quiere decir como un triángulo invertido, ¿no? Entonces, el contexto en que empezamos a definir o a caracterizar va a ser un contexto general. Y este contexto general puede estar enfocado, por ejemplo, a un contexto nacional, ¿no? En nuestro país se observa deficiencias en muchas empresas en este aspecto, no sé. Se puede observar en nuestro país un problema en el cobro de tributos en diferentes instituciones, ¿no? A nivel nacional podemos primero dar datos, después podemos ir ya adentrándonos un poquito a una realidad local, ¿no? Así en nuestra ciudad, en la ciudad de Arequipa, o en la ciudad de Lima, o en el distrito de tal lugar, se ha observado, ¿no? Que exactamente en la municipalidad de tal distrito se ha evidenciado una excesiva cartera morosa de parte de los contribuyentes, no sé. Esto da a conocer y además indagando sobre esto, los usuarios manifiestan tener mucha dificultad, ¿no? Para cumplir con su responsabilidad tributaria por el contexto en el cual se encuentran viviendo, no sé. Entonces, aquí vamos a analizar ya algo más específico enfocados al distrito donde queremos analizar. Y si es en una empresa, después de ver el contexto local,
ya vemos a la empresa, ¿no? Y específicamente en la municipalidad tal, se ha podido observar esta problemática. Específicamente en la municipalidad de San Jerónimo, se ha podido conversar con el encargado de personal, quien nos ha brindado información de que el desempeño ha sido afectado en este último periodo y se ha observado una mayor, de repente, porque el estrés laboral, ¿dónde se puede observar? Por ejemplo, faltas, cuando el personal falta mucho, puede ser, ¿no? Muchos permisos, muchas faltas, tardanzas, no sé, y nos ha manifestado que se ha incrementado el porcentaje de tardanzas, de faltas en el personal, no sé, que que podría, que estaba dando a conocer, ¿no? Un poco el nivel de estrés que el personal tiene por el contexto en el cual nos encontramos, no sé. Entonces, ya se va a la empresa, ahora ya analiza la empresa. Entonces, siempre partimos de algo general, después vamos a algo más específico y después algo puntual, ¿no? ¿Dónde estamos realizando la investigación? Así se va describiendo, esto es acá, en el planteamiento del problema. Así se describe el planteamiento del problema. Ahora, en ese planteamiento, cuando vamos describiendo la problemática, vamos citando, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Según este autor, en su artículo científico, podríamos citar un artículo científico, tal vez, y una tesis, ¿no? La redacción que hagamos, dando referencia de que también ha habido estudios que se han referido a este tema, ¿no? Y han visto la importancia, ¿no? Que tiene o el efecto que tiene el estrés en el desempeño del personal en este artículo, en esta tesis. Podríamos citar a dos, por ejemplo, de nuestros antecedentes que hemos encontrado, ¿no? También cuando vamos redactando, pero no todo es teoría, no todo es teoría, también tenemos que hablar de la realidad de nuestro contexto para saber cómo se está planteando esa problemática. Y así la redacción va de lo más general a lo más específico. Y al final cerramos con una pequeña, se puede decir, objetivo, ¿no? Es por ese motivo, por todo lo dicho anteriormente, que en este estudio pretende analizar, ¿no? El efecto o la relación del estrés laboral con el desempeño en el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Es por eso que queremos analizaros por esto, por todo lo que se ha descrito anteriormente, que se desea investigar sobre la relación que tiene el estrés laboral y el desempeño en el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Entonces, al final terminamos con un objetivo, ¿no? El objetivo final de este estudio, ¿no? Que viene del título, obviamente, ¿no? Entonces, ahí está el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, a ver, ustedes vayan haciendo un intento de cómo estarían redactando. Siempre empezamos una redacción limpia, siempre tiene que dar al inicio una pequeña o breve descripción del tema. Esta investigación trata acerca de, que se refiere a esto, y respecto a este tema, pues se ha encontrado un contexto a nivel nacional en la cual se puede observar esta necesidad, ¿no? En las empresas. Por ejemplo, dando fuentes, ¿no? Dando fuentes. Según el INEI, se registra que se ha incrementado el número de casos de este tema. Según el Ministerio de Trabajo, se puede observar
evidencia de mayores casos de este aspecto. Según el Instituto de Investigación de Negocios, tal, así, siempre dando fuentes. Lo que yo voy mencionando tiene que tener una fuente. No puede ser algo que yo estoy diciendo o que a mí me parece, no. Por eso en investigación trabajamos con fuentes. Por eso es importante que ustedes tienen que tener toda la información registrada con autores, ¿no? De sus tesis, de sus artículos, de sus libros, con autores, no información suelta, todo es con fuente. Entonces aquí todo lo que yo voy señalando va a tener una fuente, ¿no? Ahora, a nivel de la ciudad de Lima se ha podido observar, según los registros, ¿no? A nivel local o según, o de repente pueden encontrar de repente un caso, ¿no? Se puede observar un caso de la municipalidad distrital ¿no? Del INSE, que ha tenido esta problemática muy similar, ¿no? En la cual se ha podido observar esta situación, ¿no? Incluso se publicó ese problema salió a la luz, ¿no? Y por ese motivo, entonces pueden encontrar casos, pueden encontrar datos estadísticos de su problema y todo eso lo van referenciando para demostrar su problema. Y finalmente en la institución que se está investigando, se evidencia este problema también, ¿no? Mediante una entrevista realizada al jefe de personal, quien manifiesta que se ha incrementado el número de nivel de faltas y tardanzas del personal, asimismo el desempeño laboral se ha visto afectado según los últimos reportes, y se muestra a continuación esos datos, ¿no? Pueden hacer una tablita, pueden incluso incorporar una figura, una tablita, si desean hacer una explicación más detallada en su planteamiento del problema, excelente, no todo es letra, pueden dar datos mediante figuras, tablas, y también excelente, se hace más explicativo, ¿no? Y por eso y todos estos motivos se quiere estudiar y se finaliza con el objetivo. Se quiere estudiar este tema, ¿no? Listo. Ese es el planteamiento del problema. ¿Ve? Entonces es todo un análisis de la problemática, ¿no? De lo general a lo específico. Eso sería ver para que ustedes vayan también avanzando y la búsqueda de información que les dejé, ¿no? Que les va a ayudar bastante también, sus tesis, sus artículos y sus libros. Por ejemplo, si ya tienen sus libros, al iniciar el planteamiento del problema, van a iniciar con un concepto de su variable, ¿no? Y van a decir, por ejemplo, en este estudio trata acerca de el estrés laboral, que está definido según tal autor como describen, ¿no? Cómo está definido el estrés, ¿no? Y esto viene afectando el desempeño laboral en las instituciones, ¿no? ¿Ve? Entonces, yo empiezo con una introducción siempre en cualquier redacción, se empieza con una breve descripción del tema. Y para yo describir un poquito mi tema de estudio, tengo que utilizar información teórica, ¿no? Entonces, porque esta tesis lo puede leer cualquier persona de cualquier especialidad y lo tiene que entender. Entonces, para leer, lo tiene que entender, así no conozca el tema, porque ahí va a describir de qué trata. Entonces, ustedes tienen que redactarlo como si esto lo va a leer
no solo un conocedor de las ciencias administrativas puede leerlo, cualquier profesional, ¿no? Entonces ustedes lo tienen que redactar como un libro que tiene que ser entendido por muchas personas y todo es a tiempo futuro. Esa investigación tratará, estudiará, analizará, planteará, evaluará, porque todo es a tiempo futuro en el proyecto. Entonces, para empezar, siempre doy una definición, después empiezo a analizar mi contexto. El contexto general, nacional, puede ser, si encuentro internacional, y excelente, nacional, luego será local, luego la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, y al final el cierre, que es con el objetivo. Y para todo eso necesito información. Si yo no tengo información, ¿cómo voy a redactar? ¿Qué datos voy a poner aquí? ¿Qué conceptos? ¿No? ¿Qué antecedentes? Entonces, esa información. Ahora, datos, tal vez también, eso sí, datos pueden sacar, depende qué tipo de datos necesiten, ¿no? Por ejemplo, si es gestión pública, informes tal vez de, informes de, no sé, informes a nivel nacional, local, ¿no? De gestión pública. Si es de gestión de marketing, de repente hay páginas de estudios estadísticos, o se puede sacar casos nacionales de empresas también que han tenido problemas similares, tal vez datos del INEI, del Ministerio de Trabajo, de la ONU, no sé, de diferentes instituciones, SUNAT, SUNAR, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo. Puedo sacar datos de distintas instituciones que me ayuden a evidenciar mi problemática. Y todo va con fuente, ya, todo va con fuente. Y las fuentes tienen que estar citados, ¿no? O sea, tienen que utilizar las citas. Ahora, esto sí merece un punto y aparte porque les tengo que explicar bien cómo se hacen las citas. La redacción de todo el trabajo es en estilo APA. Lo que les voy a pedir es que estructuren primero su información, toda la información que requieran. De repente sacan también del diario El Comercio, diario Gestión. Aquí sí pueden utilizar esa información de diarios, ¿no? de revistas también empresariales. Y después les explico ya como en la próxima sesión un tema específicamente para ver cómo van a redactar en estilo APA. Ya, el estilo que se va a utilizar es el estilo APA. Ustedes ya lo han trabajado tal vez en el curso anterior, tienen alguna idea, excelente, ¿no? Aquí les refuerzo un poquito. Pero si no, eso les voy a explicar la siguiente sesión. ¿Para qué? Para que ustedes sepan, ¿no? Ya, van a ordenar aquí sus ideas y yo les voy a ayudar a que tenga una forma en estilo APA, ¿no? Entonces, eso es cuestión de forma, ¿ya? Ahora nos vamos a evocar al fondo primero y después la próxima empezamos con la forma. ¿Ya? Entonces, miren, hay mucho por hacer, ¿no? Hay bastante. A ver, avancen todo lo que puedan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esa parte? Hoy era solo búsqueda de información, pero yo les estoy adelantando un poquito. No se preocupen, la próxima vamos a seguir viendo esto con más detenimiento. Les puedo dar ejemplos, todo eso.
para que ustedes también tengan, pero ahora básense en la búsqueda de información. Por ejemplo, para el planteamiento del problema, ¿no? Un secreto que yo les doy cuando ustedes realicen su tesis es primero tener su información y después ya se le da la forma y se redacta todo bien ordenado, ¿no? Pero tener sus carpetitas con su información, por ejemplo, estudios, planteamiento del problema, tal vez, ¿no? Su carpetita y todo lo que encuentren de diarios, de revistas, tal vez de instituciones, lo van guardando o van copiando, tal vez aquí, ¿no? O van guardando en archivos la información que requieren que les va a servir para su planteamiento del problema, ¿no? En otra carpetita van guardando sus tesis, ¿no? En otra carpeta van guardando sus libros y en otra carpeta van guardando sus artículos científicos. El secreto es tener la información. Con toda la información que ustedes ya tengan, se arma el proyecto rapidito. Entonces, pero si no tienen información, van a divagar, ¿no? ¿Y ahora qué más hablo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, eso es por eso en esta clase hemos dado énfasis a lo que es la búsqueda de información. Ya, para avanzar y tener eso ya listo. Aquí para el marco teórico también les va a servir mucho los libros, ¿no? O sea, miren, hasta el capítulo 2 les va a ayudar las tesis, los libros que vayan a buscar. Hasta el capítulo 2 ya van a tener, ¿no? Ya no se van a complicar. Entonces es importante, eso demora un poquito. La búsqueda de información es lo que demora un poquito porque ahí tenemos que sacar fuentes, ¿no? Entonces tenemos que tener eso. Incluso hay administradores, hay en Word, hay un programa que ayuda a administrar tu información. Pero bueno, ustedes lo pueden ir haciendo de la mejor forma. Aquí tenemos la biblioteca virtual de la universidad también. ¿Ven? ¿Dónde van a buscar? Aquí en la parte izquierda dice tipo de recursos. Aquí dice base de datos. Entonces, bases de datos científicas. Estos son bases de datos científicas. Entonces, aquí van a buscar su carrera. Por ejemplo, recursos humanos, marketing, negocios, finanzas. Depende del tema que estoy tratando, ¿no? Por ejemplo, desempeño, pues recursos humanos, ¿no? También estrés laboral, recursos humanos. Sistema de cobro de tributos es gestión pública. Gestión pública. Pueden buscarlo en esta área de en administración y finanzas, tal vez acá en contabilidad, ¿no? Ir buscando. A ver, por ejemplo, aquí pongo administración y marketing, ¿no? Y bases de datos, me va a salir todas las bases de datos de administración y marketing, ¿no? Por ejemplo, aquí está Web of Science, EBSCO, que es muy bueno, EBSCO, nos ayuda muchísimo, aquí también hay buenos artículos, no puedo cargar más. Entonces, estas son las bases de datos científicas, ¿no? Clarivate, ¿no? Entonces ahí tenemos. Vídeo y libros digitales. Aquí también se pongo. Aquí está ProQuest, también es muy bueno. ProQuest, EBSCO, son muy conocidos. Ahora, si deseo libros, aquí libros digitales.
Digitalia también nos sale ahorita Digitalia. EBSCObooks también es otra base de datos de libros digitales. Digitalia también tiene, no sé por qué no sale acá. Ahí está Digitalia, ¿ve? También es de libros digitales. Entonces ahí tenemos varios por especialidades. En la biblioteca virtual, ¿ve? Con su correo institucional pueden buscar. Ya, todo esto en bases de datos. Entonces eso me va a esclarecer mejor el panorama del tema de investigación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? De todos hasta el momento creo que su tesis va a ser cuantitativo, ¿no? De Jacqueline es cuantitativo, de Alejandra también. Ya, de Jovar también. Entonces van a trabajar con la estructura cuantitativa. Ya, entonces la próxima estoy revisando esos aspectos. Les pondría como tarea, pero no quiero presionarlas, ¿no? No quiero presionarlas. Muchos trabajan, están bastante ocupados. Ya será, a ver, ustedes le van a poner el ritmo a su avance. Ya. Entonces, eso es lo que tendrían que tener en cuenta. La redacción tiene que ser limpia. Como les decía, que este proyecto va a ser evaluado por el Turnitin. ¿Qué quiere decir? Ya encontré del periódico Gestión esta información que me va a servir. Copio, ¿no? Todo esto, control C, control V. No es Pueden copiarlo para tener una referencia, pero ustedes lo tienen que redactar con sus palabras. Porque si todo es control C, control V, les va a salir un alto porcentaje de copia, ¿no? Ya les decía la clase pasada, ¿no? Y el primer filtro que pasa un proyecto cuando se inscribe en grados y títulos es la evaluación del nivel de copia. Entonces, si este proyecto no está cumpliendo ese requisito, quiere decir te aceptan máximo un 27% de copia. Si ese proyecto pasa ese 27%, incluso en el proyecto debe ser menos, porque en la tesis nos piden 27% de copia. Quiere decir que en el proyecto yo debo de lograr máximo un 10%. Entonces, y toda la tesis después, ¿no? Hasta 27%. Entonces, si paso ese porcentaje, inmediatamente el trabajo es rechazado. Nos dicen, tiene que bajar, su trabajo no es muy original. Tiene que redactar y bajar el porcentaje de copias, ¿no? Entonces nos rechazan, ni siquiera lo revisan porque no pasa esa primera parte. Igual aquí, ¿no? Aquí también para que ustedes puedan dar su examen final y todo, les voy a programar el Turnitin. Entonces ahí yo voy a verificar, ¿no? A todo está control C, control V, del rincón del vago, de tal página está. Todo es control C. No, aquí ya no reúne, no es original este trabajo, ¿no? Entonces se tiene que redactar otra vez. Hay trabajos que han sido devueltos, tesis completas, ¿no? Solamente por la redacción. O sea, estaba bien el tema y todo estaba bien, pero solo por la redacción han sido devueltos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es más trabajoso volver a redactar, ¿no? Cuando ya hemos avanzado. Mejor hacerlo bien desde el inicio. Entonces, cuando ustedes encuentran información, traten de interpretarlo con sus palabras. Obviamente, si hay cosas o datos que no podemos cambiar,
lo tienen que copiar necesariamente bien, pero son cosas puntuales, no es todo el párrafo, son cosas puntuales. Lo demás lo tienen que redactar con sus propias palabras, ¿no? Según este autor, ¿no?, del año 2019, manifiesta, ¿no?, que los últimos periodos del año 2021 se ha evidenciado con sus propios términos. No es, por eso les decía, recibir, mejor es entregar un trabajo de 10 hojitas que está hecho por ustedes a entregar un trabajo de 50, 100 hojas, que todo es copia, ¿no? ¿Ya? Y encima copian, pero a veces ni siquiera tiene coherencia, porque unen un párrafo de aquí, otro párrafo de allá, y cuando uno lee no se entiende, porque tampoco tiene coherencia el texto. Entonces, hay que ver eso. La redacción es importante en un trabajo de investigación. Solamente un revisor de redacción te está cobrando de una tesis, por hoja te está cobrando 5 o 6 soles. Imagínense una tesis de 100 hojas por 5 soles para que te revisen la redacción nada más, ¿no? Entonces, porque la redacción también es importante, un trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Redacten con sus propias palabras, hilvanando bien sus ideas, que se entienda, ¿ya? Con sus fuentes, ¿ya? Y en estilo APA quiere decir cumpliendo las reglas del estilo APA, ¿no? Que una de sus reglas es que se tiene que utilizar citas, se puede decir mencionando el autor y el año, ¿no?, de la fuente, ¿no? Y se tiene que también obviar la mayúscula sostenida. Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando yo digo así, algunos estilan escribir así, ¿no?, para resaltar tal vez un título o tal vez algún tema, escriben así, ¿ve?, en mayúscula sostenida. Eso está prohibido en el estilo APA. Esto no se puede hacer. Esto no se hace en estilo APA. Por eso, miren la estructura cuando les pasé. No hay mayúscula sostenida en ninguno, ni en los subtítulos. ¿Cómo lo estoy resaltando? Con negrita. Pero no lo estoy poniendo en mayúscula. ¿Ve? En cambio aquí, si yo pusiera esto sin mayúscula, esto es Vancouver. Esto lo utilizan en salud, en otras especialidades, Vancouver. Pero nosotros manejamos el estilo APA. Esto es incorrecto ahí. Entonces, como ven en el esquema, no hay mayúscula, solo aquí está, pero esto lo saca. Van a ver que eso no se hace. Incluso acá índice sería así nada más, mayúscula. Y si quiero resaltar porque yo lo quiero resaltar, por eso pongo así, en negrita, resáltalo en negrita o más grande el tamaño de letra. Ahí está, eso podría ser para resaltar, listo, pero no mayúscula sostenida. Eso es una de las reglas en cuanto a la redacción del texto. Ya, tener en cuenta eso, ya, en todo lo que es la redacción. Otro aspecto que vamos a ir viendo en el estilo APA es la sangría siempre al inicio de cada párrafo. Y cuando se habla de párrafo, se habla de 4 líneas, ¿no?, de texto. Un párrafo mínimo tiene 4 líneas de texto. Su sangría en todo un párrafo siempre va con su sangría. Entonces ahí párrafo de 4 líneas siempre va a ir con sangría en la primera línea. Son aspectos básicos, ¿no? Básicos.
Entonces tenemos que ir viendo eso, tener en cuenta a doble espacio. En estilo APA se trabaja a doble espacio. Bueno, pero eso es cuestión de forma. Como les decía, poco a poco le van a dar ya la forma. Tener en cuenta también que todas las figuras o tablas que van a ir incluyendo se van a tener que enumerar, ¿no? Todas las figuras, tablas que van a ir incluyendo van a tener su respectivo número, fuente, título, ¿no? Eso para poder tener un orden, ¿no? Y sus citas, ¿no? En estilo APA tiene una determinada forma. Les doy así los tips generales porque hay mucho por especificar acá, pero algo general en cuanto a las citas se trabaja, por ejemplo, ¿no? Yo digo Galarza 2020, así. Se trabaja mucho con el primer apellido y el año, nada más. Si son varios autores, Galarza y López, por ejemplo. Se señala el primer apellido de cada autor. Si son 3 autores, Galarza, López y Córdoba. A ver. Si son 4, ya. Entonces así vamos, ¿no? Trabajando con el primer apellido. Obvio que aquí también hay que especificar varios aspectos porque no para todos es igual, va a depender del tipo de cita también, ¿no? Pero más o menos es algo general para que ustedes tengan una idea de que así se trabaja en APA, ¿no? Se trabaja con el primer apellido de cada autor y el año, de qué año es. Entonces, es algunos puntos generales, ¿no? El programa también nos va a ayudar un poquito para poder aplicar el estilo APA. Pero hay que tener en cuenta eso. Ya, entonces ahí vamos viendo esos aspectos generales. Ahora, ustedes van a ver que la próxima vamos a avanzar bastante. La parte del planteamiento del problema, tenemos que revisar los problemas. Tenemos que formular los problemas. Ya, entonces los problemas van a ir en base a sus libros. Si ustedes no traen su información, no sé cómo vamos a avanzar. Ya, tienen que traer su información para la próxima. Dense un tiempito de buscar lo que les estoy pidiendo. Porque la próxima les voy a decir, a ver, el problema, ya, a ver, ¿qué has encontrado en el libro? ¿En qué se divide tu variable? Ah, no sé, no he buscado, entonces no se va a poder formular los problemas, ¿no? Tenemos que tener la información. Ya, si no tenemos información, no vamos a poder avanzar, como les decía. Por eso este paso es importante. Ya, entonces, para la próxima, si con su información, rápidamente vamos a avanzar los problemas, también los objetivos, todo eso. Ya, de acuerdo a eso. Y su planteamiento del problema vamos a revisar, a ver cómo han estado, qué datos han estado consiguiendo, ya, para poder llegar a demostrar su problemática. Hay bastante por avanzar, ¿no? Entonces eso sería por ahora. ¿Alguna duda de parte de ustedes? Bueno, en mi caso voy a revisar lo referente al planteamiento porque, como usted indica, que una buena redacción pues dice mucho, ¿no? Y como es el inicio prácticamente de nuestro trabajo, Así es. entonces sí voy a tener que revisar varias veces
la clase para poderlo entender mejor. Claro, puedes estar buscando datos o información que te hablen, por ejemplo, a nivel de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se realiza actualmente la recaudación de tributos? De ahí tienes bastante información en la web de eso, eh, Yobar, creo que puedes encontrar. De repente, ¿no? ¿Cuál es el sistema de recaudación de tributos actual? ¿No? ¿Cómo se está llevando a cabo? Podríamos escribirle a su correo, Miss, para poderle hacer algunas consultas. Claro, normal. Me escribes, de repente si encuentras algo, me envías, me dices si está bien, yo te voy revisando y ahí vemos, ¿no? Trata de buscar toda la información que puedas de tu variable, que es el sistema de control de tributos, ¿no? O sistema de recaudación de tributos en nuestro país, cómo se da, en los diferentes distritos, cómo se viene dando, ¿no? Algunos datos de eso y lo vamos estructurando ya. ¿Ya? Gracias, Miss. Ok. Ya, la cuestión es buscar información primero, no se compliquen mucho con la forma, ¿ya? Yo les aclaro estas cositas porque así tiene que salir al final el trabajo limpio, ¿no? Pero vamos paso por paso, ¿no? Primero la información. Entonces, primero dedíquense a buscar la información que te requiera y después vamos armando poco a poco en la estructura. Les voy a ir, como ustedes son pocos alumnos, les voy revisando uno a uno. Esa es la gran ventaja que tenemos aquí. Cuando son numerosos ya no puedo revisarles a todos, ¿no? Entonces, ya ustedes si avanzan y yo acá les reviso personalmente a cada uno. Entonces van a tener un mejor resultado. Su información es importante, eso primero. Aunque no tenga orden, traigan sus datos, su información. Ya, listo. Entonces, eso sería la aclaración. Por ahora terminamos en esta parte. Ya, cuídense. Si tuvieran alguna otra consulta, ya. Bien, entonces eso sería todo por esta sesión. Cuídense hasta la próxima semana. Cualquier cosita me están escribiendo, yo les estoy respondiendo inmediatamente. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesora.